Baisha papina poina na ame ayuma hina buruma yende venían de programa mi pen de programa entero vete vaya se bajira vagina hija tora los hermanos fuera na mi pastor Emilio Vázquez estaba con nuevo departamento de Itapo de Peina y la sombra que venía en vete y mo yo quiere que tu ama y sabión di bella ve y cumbu con va ponete edición número 683 de hija tora los hermanos fuera segundo de Corintios y quema capítulo 4 y cumbida con anga verso 8 tenon de una mil y que una ame pastor Sergio vaya va vaya aporte vaya ese pastor querido o esa cultura ese año fue para una tecla computadora ya pues mañana de video mi te shara anga muy y que tu hanguencha ya podíamos amoite ya en el canal de YouTube ya topa imagina ver y por la bomba ve estudio cada hija toraña en el canal de YouTube estudio bíblico en guaraní hemos hecho cada hija Torah, YouTube, allá maloina. Y me Facebook vea veí, pecha veí, vuelven y me Emilio Vázquez, no hupi mi misma con la foto no está ni na pelle play a ti. Oí, ya con mi misma la foto ahí upebe, esa a mí, sí, Emilio Vázquez ven y me upebe, ya oí más unos cuantos ahí que pues juegina. A pecha años de seguidores, fuera años de enduaina, radio WhatsApp, ultivere y que. Sí, a topamos Villa de a ti celular y y auricular, ya. Usted el año del logotipo, Raina. No lo estamos fabricando otro y justo está. Radio WhatsApp y lo están subiendo. A pegar WhatsApp pues lo están en el radio peguaisa. Pesa ñeñe por una cosa primero y te arima. Bueno, y en Telegram veía Messenger, va a torcer que de Messenger o funciona vaina, ojo, vaina mensaje y fuera. Se va a mi mie. Y hoy se lo están de repartir a Pastor Sergio, repartir Messenger, vamos a visela, cada hija torayo. Es guatamina, o paisar y lo están de seguida. Bueno, nada, abrazo. Rompe espalda viernes igual imagina lo mitad viernes igual imagina que tu esa ya putu umaha venga uy se va a continuar hasta ese a ver esta pregunta ahí está versículo y hoy a ver ya imagina ayer pepa agua ahí porque si no vuelvo ahí está a pesar a oír y hoy con la ella grande más le pea pecha pea muesa ella prepara y mía. Bueno, opama bugo angala aloita baisatico iñaran dupamo y una imagina la de ande malo vale no se callego investiga llego por andu lleguen de oye o en duere con evidencia para se gusta yo hice enviaste amo y tu alguno bueno a pesar ya hasta ese hoy quiero de coraje te ya lito malo está viernes y ya puto utañan de no bueno la audio en vivo y a pega tuya lunes villa y tillita me enseñan de lunes y otra cosa allá es más mensaje para ni da sube oye tengo que morir que va a ver ya de coina tesoro vaso bueno pero a ver ya todo tranquilo por lo menos no hay por ahí no hay dramas ahí, curepi. Bueno, allí, ¿qué tal show? Son ya jaojina ve. Más 595-985-162-975, ese es ahí, línea personal, ya con línea tío, bueno, y tengan de llevarle ese mío más. Ya enviado, víveme, güey. Está, ya enviada, pues. Ya enviada, pues, evidencia, estudio y escuelas ambas. Bueno, vamos a mirar un poquito acá. Sí, ya no tengo yo, o sea, no tengo dar escuela esta vez, es lo mismo, lo que sigue preguntando. Transliteración, yo cuando tengo por ejemplo versión voy a ver a leer allí transliteración. Segunda de cuesti, según a ver allá por la transliteración, ya va a ese. No es que tengo una Biblia ya atrás. Ese es el sueño, tener una Biblia transliterada según la exégesis hebrea. Pero no hay por ahí, no sé si algún
algún pastor, algún líder que ya estudia exégesis hebrea ya consiguió una Biblia, otra literación de la exégesis hebrea, creo que no. Apenas ya recoge una Biblia vino ahora ya recoge una código real o otro Biblia ahí ya tiene ya el espíritu de la exégesis hebrea con las palabras que tiene que tener. Por lo menos un año de putino y mina ya aclaré algunas cosas. La upea la Biblia transliterada según la exégesis hebrea, no sé, no creo, o sea, no hay posiciones, al menos hay Paraguay. Y utoimia voy a comer. Se cuando apoya por la transliteración, se fabrica esto con preguntas, investigaciones, con mucho cuidado. Para hoy de topamos ahí cada versículo va a transliterar. Mi gente cuéntele, no doy porque que tú usas. No, es fácil. Bueno. Otro. Allá ya exacta vamos a dar informe cuando llegue el momento de ya cuando uno está en la radio, veía y qué para la radio, veía qué para el programa radial, el link, hey. Bueno, no hay poitimba veina con angaite lo está. Yes a mí. Y será que no va a hacer el programa como dijiste el año pasado por vía Facebook, tipo Radio Face, como dijiste, Radio Face. Bueno, hago tipo proyecto ahí, crisis se mandó y está todo ahí y ahora ande ahorita. Es un proyecto Radio Facebook, Radio WhatsApp, ya ponían en Radio Peguay, o sea, ya pues hago este programa vía Facebook, la pesa el acero va pero presentar la audio, hay que tú también participar, va la idea, pues. Entonces estamos orando por todo eso. Hemos ya son proyectos, no más no ina. A día voy a jugar idea por no más no lo mitad no, pero no más no hicene ese voy a jugar no más no hicene la vea, ñande ruco anga ese puto a sea be catube con y reino pe va pues ina vea. Y necesitamos un estudio y encontré ya de colañan de tecnología y escuela, hago y aprobar, háganle, ya escoge la oportunidad. Bueno, y esa a mí, sí, estudio de grabación. Ya estoy la PB al aire libre, ella poja en vivo, ella por la año de programas hago, al menos Pepe lo está participando y no en duda anga de concentrar, chao. A ver, se no tapando y la pregunta, pues ven al Tokio se está haciendo la pregunta y oye, Ari. Bueno. Y esa a mí, a ver. ¿Y qué usan? 4 segunda de Corintios 4:8. A esa inauguré tenido cuando hacer las tribulaciones. Es un término común en la escritura. Se refería o se refiere a sufrimientos y persecuciones. Hey, 2 Corintios 4:8. Bueno, mira que dice Pablo, mira, Reina Valera, y que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados. Eso ya por Pablo sí, el atribulado y ve a pasar pruebas, sí, persecuciones y esto, momentos duros, crisis difíciles y nada atribulado o tribulación. En todo tiempo hubo tribulación. Cada siglo, hoy la tribulación. Aunque yo hoy en día no la famosa gran tribulación, vaya un bohemí el Mesías. Bueno, ya a mí a ver Pablo y
Sí, que estamos atribulados. Estoy mirando nomás si hay otro. Es tiempo, las tribulaciones también es tiempo de prueba, hermano. Cada uno llega con lo personal, a veces que tú llegas con la tribulación. Que a tu familiar y que a tu personal. Son momentos duros, difíciles. Ya saye tu huyen de purúa, una cosa. Vayan de tribulación. Momentos de crisis. Momentos duros. Ya sufrí y niwe. Pero eso es normal. Acá nomás estoy mirando, voy a hacer este tema de explicar. Dice. Algunos líderes o pastores dicen que si uno pasa momentos duros o tribulaciones es por falta de santidad, es porque tiene pecado oculto. Pero entonces eso exactamente, se contradice con lo que Pablo está diciendo. Porque Pablo pico y cota en pecado. Directamente a él le ¿verdad? Es excelente. O sea, segunda de Corintios 4:8 está en contra de la homijeía y de pues, famoso. Pablo le oigo, oye, ella que pues, hoy me tal cosa, hoy me tal cosa por él. Oye, critica ese bola. Esa tribulación, sufrimiento, pues, o presentada por la verdad, o sufrir por la verdad. La misma cosa hoy día. Vos querés hacer bien, vos querés ser justo, vos querés ser santo. Ahorita acá te la nebo sufría. Cuando faltan ya algunos, no, pero así que famoso pecado oculto. Entonces ahí vivo la limpio, puro, inmaculado. No, cuidado y presentarle acá. Segunda de Corintios 4:8, Pablo también dijo que estaba atribulado. Quiere decir que Pablo vivía en pecado, vio por mucho. Famoso, pedazo, no hay usted la vende a acusar en falso. Ahí con los tiempos, todos pasamos por eso. Y que tú acá me preguntan cuánto puede durar una tribulación por la fe. ¿Puede alcanzar mes o solo dura días? Bueno, depende de esa baú. O en algunos depende del problema para un de. Esa rupipas allá. Ojo, pues tiran mes. Hay algunos meses. Todo el tiempo, un mes ayer. Eso digo, es filtrado, güey. Es poca, güey. Bueno. Otro. Ya se me está leyendo mi güey. No dice tribulación. 4:8, creo. O sea, va a echar las güey. Nos dice tribulación, usa otro término que es prueba. Y bueno, y apago la que te a mí. 4:8 latinoamericano. Nos sobrevienen pruebas de toda clase, pero no nos desanimamos. Estamos entre problemas, pero no desesperados. Mírese. A ver, cuite. Y no hay lo que pasa es que ustedes están haciendo de la tribulación a ese bella poti doctrina como si fuera que una 20 o cota. Entonces en el mundo y vamos a ver la tribulación que tengo a explicar. La tribulación son momentos duros, difíciles, pruebas que estamos pasando, crisis, ya sea porque hasta por la fe o ellos trabajan más entero es madurar año. Esa PNP no hay ustedes le dicen pruebas, o sea, todo el mundo dice pruebas, asati, pruebas, y en la lucha, hermano, y viene alguno. Ahora se pega, no, en la lucha, y 15 días. Es hora de ayunar, hermano, van a ver todavía estoy en la lucha, y bueno, hay y proceso. A propia lucha, a que decir que hojas sajen bien, a la tribulación. Esa es la tribulación que nos viene acá, tiempo de prueba. Ahora, la gran tribulación, pero ya otra cosa. Ese va a venir y si o tocaba ñande o ya puto en batería puta le disparamos a baila y menos vivo. Sí, yo le puedo demostrar que ese es un error doctrinal, eso de que cuando viene la gran tribulación los escogidos ya no van a estar. Esa cartera también versículo bíblico ven reina vale y te va a sacar también los escogidos y metas a la naña no yepen. En la gran tribulación, sí. Pero utas al Mesías sacando de versículo bíblico, claro, no puedo refutar. Así que no confundan esto de la gran tribulación con las pequeñas tribulaciones que pasamos por prueba.
ya bajan más ayer viape ya ye corregijan más lo está ya ye bachatico ya ye pocajan más ya ye filtrajan más ya no se mimían ya de ye una cosa de ese para el paro permitir ya sala sufrimiento y persecución y mimí momentos duros difíciles momentos de prueba la tribulación atribulado bueno y eso a mí es segunda esta mañana me va a decir Vim que cuando ya y ya leña de Vim segunda 4:8 1 Corintios 4:8 Bim, a ver, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, preocupados, pero no desesperados. Ya le baitemos la versión. Pues la igual sea y solvente te allá una firma por ahí te va con yo creo que ellos tuvieron más tribulación que nosotros. A Pablo comienza oye perseguida oye poca y pues era tiempo duro difícil tiempo de invasiones romanas de aquí para allá y pues capaz ejército romano los propios judíos que no creían que le perseguían y andego ya le ahí pero yo digo que tiempo de Pablo y eso fue más difícil ya tribula venían de vivir de hecho que para acá uno ya de propias tribulaciones son importantes se nunca anda y se la tribulación es importante ver o tú sabes hermano va la tribulación y no panda ya ella porque para acá uno pues muy bien y ahí está la solvencia de la fe Pepe está la firmeza estamos atribulados en todo pero no angustiados ya de ya se pe angustia pe ya uti problema y mija este upela de yubisema hoy nemo putusema hoy nemo esa se base ati hoy kunya niño tuse ne yema no pora de ya tusemo hoy socorro no ya te viro compañero ya te viro ya moza bien ahí ya se lleve para ahí ya con fe llero bien barestel todo poderoso y palabra ya ni engancha hasta ese donde se no esta pea viva papá se añeja hasta pea con tribulación no use al menos sea de cuán culpa a ver se añe arrepentía al menos pea se o falta ya corregía ya no se aprovecho con tribulación con diga tribulación es de use torturar a veina se me putu paja más se avena a veces no se hace no es el momento que la sepultura te trae compañero poñan de seno cabe en el nombre del Mesías Yahoshua. Bueno. Perseguido pero no, ahí está. Versículo 9, vea bien. Perseguido pero no desamparados. Abatidos pero no destruidos. O sea que hoy tanto hoy la persecución de ver la amparo del Todopoderoso. No. Esa vaina siempre ya le cota uno se coja de hoy ven allí a lo mejor como fueron perseguidos los primeros creyentes del Mesías del primer siglo a lo mejor tanto no pesa pero ya anda allá como por la fe en otra área no está la tribulación es como consejero de muchos hermanos de distintas congregaciones le voy a decir que un 70% del problema de tribulaciones que pasan los hermanos y hermanas, no es por la fe. Otro problema, falta de comprensión a veces, falta de madurez, falta de diálogo. A veces 30-40% es algunos porque orobia tal cosa, y inundo orobia un mía. Y hay un porcentaje también de que o así por falsa por mala enseñanza mandando algo bebé y ella pongo de estudio de matrimonio y divorcio en español y en guaraní ya pues güey te lo están manejando internacional pero ya pilla para guaraní ve hija tora vende ya pongo a nivel nacional esa lo está oye mongo gurisa
en el manduaba, Corintios 5, digo, 7. Bueno, han tocado mi internacional de habla hispana de todos los países, oye, comunicar los problemas, oye, en el matrimonio. Además de, hay porcentaje allí ya puedo poner, pensándolo bien, allá puedo poner porcentaje y hay muchos problemas también por causa de mala enseñanza en las congregaciones. La tribulación ahí. Se puede decir que es una tribulación también. La propia congregación, hombo eva y su escuela ha jugar en lío, güey. Donde va y la líder cuera hombo eva hija hoy covid. Hoy porcentaje ahí. Ndaja, ahí balas ande mayor porcentaje. Si hay tribulación en la vida de los hermanos, ya sea matrimonial o personal, no es tanto por la fe, es por otro problema. Más personal, más psicológico, más por problemas y algo cotidiano. Pero acá Pablo está hablando de las tribulaciones por la fe, por predicar, por hacer llegar el mensaje. Totalmente distinto. Podemos decir que la tribulación de que pasaba Pablo y eso era un 70-80% quizás por la fe. Añande al revés, añande ahí por la fe la tema. Bueno, ahí no hay nada, ni uno, y cuando hace tribulaciones por la fe, oí ahí. Pero en menor porcentaje ahí. Yanga ya ve, pembotrete, te allí más es a mí, ahí de perseguidos. Es una forma sistemática de tribulación y la persecución por la fe. Porque a ellos se les mataba inclusive. Peligro de muerte. Por la fe en el Mesías, muy humano. Divado. Segunda de Corintios 4:8. Esta mañana, a ver, pedaco. Nos sobrevienen pruebas de toda clase, pero no nos desanimamos. Estamos entre problemas, pero no desesperados. Somos perseguidos, pero no eliminados. Derribados, pero no fuera de combate. Socorro, ya a mi mía ne cangui mi mía, ese ya guapo y mi mía, ese ya pues tu y mi ya calcula y mi, ya se algo se avanza, tan avanzamos, ella ne cane, oaisa, ella, jaine, una niña y fuera de combate. El Todopoderoso me lleguiñan de la fuerza, la fe. O abrir lleguiñan de nuevas puertas, nueva esperanza. Ya triba, ya ñembo, ya avanza y la fe. Vea, veis. Ya puta y mía, pero eso quiere decir que él haya renunciado. Ya para y mí, ya analiza y mí la años de vida, ya calcula y mí su pe. A veces un momento muy duro, muy difícil, ya en puta. En para y mí, ya tú ya avanzaste, güey, ya putin vaina, pero para de sé que ya más vencido. Pebela ya luchar, pebela ya orar, pebela ya ayunar, pebela ya esa, pebela ya obedecer. Así es. Bueno, verso 8 9 ya mañana de explicación de Pucuyo. A ver, esta palabra usada aquí por Pablo, estamos atribulados, nos da una idea del tiempo difícil y duro, en donde inclusive se morían por la fe en el Mesías, tanto en manos de los romanos y judíos no creyentes. Ahí está. Yo caigo en mi romano, o tiene un santa de semi. Qué bárbaro. Pablo vengo, acá yo capaz, yo petico su y mete. Sí, Pablo muere, pero él muere, después muere él. Él muere más o menos en el año 67. Mm, Probablemente o acá, o sí. Bueno, pero ya cumplimos la tiempo. Ya póngalo, ya pongan ahí. Era un momento muy duro. Ya no tenía escapatoria. Hago justamente que ya por ti comentarios y no la propósito mientras oí la propósito de vida. Toda la tribulación, toda la prueba, todo, inclusive la misma muerte en día tu no ya poderamos, hay de vencer en Z, pues.
Porque Neime con el Todopoderoso hoy en día ahora coiti algo ya posean de porupi, andere coverupi ve. Upe vamos a nenu heyube. Anga ya popa pona velo ya pona uma geo vela tiempo ya listo más ve. Anga yo ve apene mai puruto pea vida, entonces permitido la muerte ende. Por la iro no te puru ve va ena ve ne corazón y no se está la muerte, ojo mañana. Hay pum ayuda. Sí, pues ahí no ve. Y ese tiempo está hablando Pablo. Algo y derribado, pero no fuera de combate. Lo hace así, pero no desesperanzado. La plena. Se mandó antes una vez ya puedan la comentario la cuando cualquier cosita lo mitan ya huevipamos ahí. Y la IET digo, haga la creyente cuera. Ni oí que te oigo, no sé dónde salió esa doctrina que el creyente no tiene que pasar. Yo igual le toman este y ya puedo preguntar, vecina. Es asado de tiempo duro, difícil y moín de no, pegado pescado, pegado pescado. Pegado y mantener pescado y vida. Entonces, hubo de color de rosa memea, no, pega que decir que es de santo. Y llevando un poco en cuenta la historia de los primeros creyentes. Pues se te sufrir, güey, a mitad entero. No, no para, güey, esa va ti filosofía, pegado de ti teoría, no. No, ya sufrí mi mía, ya, ya toca mi fondo como año. Ya ve, güey, ya respira, ya. Y barro. Ella, al menos con tiempo. Hoy pues la doctrina de Hernández Oguayana o hija, hoy la doctrina de Copán, hoy los materiales escuela. Parece tío era, pues. Parece con de 10 más ofrenda ella pues a UGTB, de prosperidad. Y ahí entre eso está la doctrina de que el de sufrir ya no hoy. Porque si sufrís es porque está en pecado. Ay, juelete. Es biopea. Y este bíblico con eso. Ay, tremendo. Bueno. No, mañana de hoy na lunes. Ya puta jamás esa lunes. A ver la falta ya aclarar. ¿Usted a cuál de la doctrina pertenece en cuanto a la tribulación? ¿Cree que la tribulación será antes de la venida del Mesías o después de la venida del Mesías, o de que la tribulación es algo simbólico? Bueno, si tengo la Biblia, no es simbólico. Estamos hablando así media hora más de la tribulación. Es algo real. La tribulación es algo que uno pasa, sufre momentos de prueba. O sea, la gran tribulación tampoco va a ser simbólico, es algo que va a ocurrir. Hace arrobia la oña en la vida, pero cuando hija es más PM, güey, ni por un hoy. Ni por un lento es más curigua. Que es la gran tribulación. Los escogidos vamos a estar en la gran tribulación. Sin demás, no, si sos escogido, si sos el pueblo santo, vas a estar ahí. Y todavía pasar después el versículo de Yuret de ese. Y que el Mesías viene después de la gran tribulación, no antes. De que en esto pamos, hay este versículo bíblico válida más de que el Mesías viene ante la tribulación y le lleva a los escogidos, para que los escogidos no sufran. ¿De dónde salió esa doctrina? Ese es bíblico, porque se arrecó al revés, bíblico. Que los escogidos van a estar en la gran tribulación. El Mesías viene después de la gran tribulación. Ambos hasta también me la sea europea. Ambos hasta también la versículo PGK que ani anga. A PGK la pendeta es Biblia se ha comprobado para el tema. Eso es lo que es raro, o sea, ese es la Biblia, pero el Mesías utaja después de la tribulación. A que ñande los escogidos vamos a estar en medio de la tribulación. Y toda la vida se enseña lo contrario. Ñande nañi memo. Ay, que el Mesías utaja antes, ñande las zapatas, mira, susceptible lo está. No tiene mito. Es cuento de inventado de no sé quién habrá inventado eso ya. Porque por dónde fue la Biblia. A sacar a PM, a la refutación, más 595-985-162-975 es el número de teléfono.
al menos ahí la pende grupo PHP en tu PHP refutación esta vez se refuta la allá pues estamos hasta también me la lo escogido está en la gran tribulación, el Mesías viene después de la tribulación. Bueno, oímos eso. Ya pues a ver, ya frena. Ya tú vamos a seguir para lunes y con hemos pegado el programa Jerajina Beca. Atoralo hermano, fuera. Shalom, bendiciones hasta el lunes, niño. Bejuna mumbere guava, beja mi sereta. Katuete y peyukule, torigaku apoa. Go apeyeko emami, nyande nyara oiko watan. Hai pue pore pioheya, heta itemba epona. Hai pue pore pioheya, heta itemba epona. Separa guaira sahana. Dai pori sene mamode, se Paraguay de Bejae, Roja el Cubecada Corre, se Paraguay la Sahana, Dai pori sene mamode, se Paraguay de Bejae, Roja el Cubecada.